de enseñarla, ¿verdad? Con ese rigor lógico, esa manera deductiva, estructurada que tiene. Nosotros más bien tenemos que hacer una educación matemática, de una manera inductiva, intuitiva, particular, trayendo ese entorno del estudiante al aula, convirtiendo ese objeto del entorno en un objeto matemático, como nos decía Mercedes, modelizando, expresarlo en un lenguaje matemático. Y hay una ruta para eso, ¿verdad? Para construir el aprendizaje matemático. ¿Cómo se inicia esa construcción? ¿Cómo se inicia? Con la manipulación, con el trabajo vivencial con el estudiante. Pero no es la manipulación libre solamente la que me va a iniciar en el aprendizaje, ¿verdad? Iniciamos, lógicamente, con la manipulación libre de los objetos, de los materiales estructurados, no estructurados, pero es la orientación, el rol de mediador del docente. El docente que problematiza, que pregunta, que propone retos, que hace reflexionar a sus estudiantes poco a poco, que va a permitir la construcción de ese aprendizaje. Es un inicio entonces vivencial concreto para pasar luego a, ¿qué fase, colegas? A la fase representativa, ¿verdad? Eso que he manipulado, representar gráfica y simbólicamente, para luego llegar ya a un nivel de abstracción. Pero esos retos que tenemos que plantearle, esas actividades que tenemos que plantear, son actividades a través de situaciones problemáticas. Situaciones problemáticas que se resuelven con recetas, situaciones problemáticas que tienen un proceso estandarizado de solución parametrado, no, ¿verdad? Allí nosotros tenemos la oportunidad de que nuestros estudiantes, como nos relataban acá nuestros colegas ponentes, de emplear diversas estrategias heurísticas. Estrategias como hacer un diagrama, estrategias como hacer un esquema, elaborar una tabla, buscar regularidades, buscar patrones, emplear un algoritmo, o la famosa estrategia que algunos penalizaron, que es el ensayo-error. ¿Cuántas veces nosotros de estudiantes utilizamos esa estrategia, verdad? Y dábamos con el resultado. Sin embargo, ¿qué nos decía nuestro profesor? ¿Qué nos decía? Está mal, yo no te he enseñado así. Tienes que hacerlo de esta forma. ¿Quiénes atravesaron esa experiencia? Levanten la mano. La mayoría. Entonces, eso nos permite para reflexionar, ¿verdad? Y para trabajar ahora con nuestros estudiantes de una manera correcta, siguiendo la ruta adecuada, validada de construcción del aprendizaje. Una receta siempre empleada por los maestros. Cuando escuches o leas la palabra más, ¿qué tienes que hacer? Sumar. Entonces el alumno se enfrenta a un problema como este. Jorge tenía un número de canicas. Le regalaron 3 más. Ahora tiene 10 canicas. ¿Cuántas tenía al inicio? Está la palabra más. Sin embargo, ¿es cuestión de agregar? ¿Es cuestión de un algoritmo de la suma? No, ¿verdad? Pero el estudiante lo hace. Y será nuestro rol, nuestra función decirle, no, así no es. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Buscar que manipule, que experimente, que observe, que verifique, para que él pueda darse cuenta solo que no siempre, cuando dice más en un problema, tiene que sumar.
¿no? Y también diferenciar lo que es una secuencia lógica de lo que es una secuencia didáctica. ¿O será lo mismo? ¿Será lo mismo? Por ejemplo, la secuencia lógica en geometría nos dice que primero tendríamos que partir del punto, luego ¿de qué? ¿Pasar a qué? A la recta, luego pasar a qué? A un polígono y después a un sólido. Pero así lo enseñamos, en inicial empezamos así. Noción de punto. ¿Empezamos así? No, ¿verdad? ¿Cómo empezamos? ¿Con qué? Con la manipulación de sólidos. ¿Con la manipulación de qué? De su cuerpo, que no es un objeto plano, sin espesor, sin volumen. ¿Verdad? Y justamente quiero terminar relatándoles que desde la dirección regional ha sido nuestra función en estos años identificar las buenas prácticas de los docentes. El año pasado iniciamos con el monitoreo a nivel primaria y este año ya inicial, primaria y secundaria. Se han identificado las docentes llamadas docentes fortaleza, que están presentes acá, la mayoría, ¿verdad? Docentes fortaleza, en las cuales hemos identificado, pues, una práctica pedagógica brillante, diría yo. Hemos monitoreado docentes que trabajan con qué pasión con sus estudiantes, con qué alegría, a pesar de los problemas, como nos decía acá Carmencita, todos los tenemos. Sin embargo, dejar esos problemas antes del aula y cuando entremos, pues, vemos a las docentes que trabajan muy bien con sus estudiantes, producen sus materiales. Y ya no hay excusa para no trabajar la manipulación, porque la mayoría, por no decir todos los colegios, tienen sus materiales concretos, ¿verdad? Y de lujo. ¿Cuántos colegios privados, verdad, quisieran tener esos materiales que tenemos en el Estado? ¿No? Entonces, muchas veces nos hemos dado con la triste noticia de que está en una caja ahí en la oficina de los directivos, ¿no? Pero creo que ya no es una realidad latente. O quizás queda en algunos colegios, pero la mayoría ya emplea sus materiales para la construcción del aprendizaje. Y en los grupos focales hemos identificado esas buenas prácticas, pero también algunos factores asociados a esas buenas prácticas, que los voy a mencionar rápidamente porque ya el tiempo se acaba, que son el trabajo con los padres de familia, ¿no? Ese trío, estudiante, docente y padre de familia. Y no solo eso, también el vínculo con la comunidad y sobre todo la planificación en equipo. Docentes que se quedan en horario alterno a planificar. Tienen el lema de compartir y no competir. Y eso es para beneficio ¿de quién? De nuestros estudiantes. Y quiero cerrar con un comentario o con una cita de Piaget, quien decía: la causa del verdadero fracaso escolar es que se empiece a enseñar con hechos narrados, con conceptos dichos verbalmente y no con objetos que los estudiantes puedan manipular. La matemática se aprende haciendo, colegas. La matemática se aprende haciendo. Muchas gracias. Para finalizar el panel de comentarios, vamos a cederle la palabra a Flor Pablo Medina. Ella es especialista en proyectos de desarrollo, gestión y educación. Es nuestra directora de educación primaria y es directora encargada de la asistencia técnico-pedagógica a nivel nacional. Y creo además vale reconocer una aliada incondicional de Lima Metropolitana. Un aplauso para ella. Colegas, buenas tardes con todos, con todas, con los colegas de apoyo que han venido a compartir su experiencia y una larga trayectoria, las maestras que nos acompañan en la mesa, nuestra colega asesora pedagógica que hace una estrategia muy potente en Lima y que vemos que va dando sus frutos.
cuando hacían la pregunta de cuántos estudiaban, cuáles habían sido las experiencias en las matemáticas, realmente nos hemos... la evaluación censal efectivamente, si hubiese sido hecha antes, supongo que hubiera mostrado lo mismo que muestra ahora, ¿no? Y yo quisiera comenzar por ahí porque no es gratuito que estemos hablando los que somos del área de matemáticas como los que no somos. Yo en particular no lo soy, acá hay colegas que sí lo son, más expertos en el tema, pero en general en la primaria nos tenemos que hacer todos expertos en las matemáticas. Como bien decía, la matemática no es un área, no es un campo de aprendizaje que tiene que estar de manera transversal. Y bueno, y en Lima, ¿por qué nos preocupa las matemáticas? ¿Por qué nos preocupa este aprendizaje? Si ustedes ven en segundo grado que esta es una muestra, si bien Lima ha subido algunos puntitos, en realidad estamos en el cuarto lugar. No nos debe alentar ese cuarto lugar porque estamos a nivel de las escuelas públicas, tenemos un 21%, o sea, para ponerlo más fácil, de cada 10 niños, solo 2 resuelven problemas haciendo uso de nociones de número y operaciones. O sea, en un aula, si tenemos un aula de 30 niños, solamente 6 están logrando la competencia, la capacidad. Eso es lo que está pasando en Lima Metropolitana en las escuelas públicas. Entonces, en realidad, y ahí el sentido, estos datos, la evaluación, en general nos sirve para alertarnos de una situación, de un problema. Y es ahí que viene, y coincidimos con lo que nos van explicando, contando los colegas de apoyo, este cambio de paradigma, de enfoque respecto a las matemáticas, que lo estamos poniendo con mucha fuerza. Ustedes seguramente han visto también toda la campaña publicitaria de matemáticas para la vida y en general los aprendizajes para la vida. Y bueno, mucho de lo que estamos aquí pues hemos sido formados en esa matemática memorística, descontextualizada, ¿no? Aburrida, que le teníamos miedo, ¿no? Entonces necesitamos transformar esa situación que nos muestra los datos, ese paradigma instalado a una nueva forma de entender las matemáticas. ¿Y qué se está planteando? Y ustedes lo pueden ver en las rutas para matemáticas. El aprendizaje fundamental para las matemáticas es que planteen, nuestros chicos de inicial, primaria y secundaria en general, planteen y resuelven problemas usando estrategias y procedimientos matemáticos. O sea, no es el contenido por delante, sino es que tengan esa capacidad, esa competencia de plantear y resolver situaciones, haciendo uso efectivamente de lo que nos ofrece la matemática. Y ahí, y es en esta misma línea que planteaba tanto Mercedes como Jorge, ¿no? Estas capacidades que tenemos que ir desarrollando, que tienen que ver con el matematizar, el representar situaciones, comunicar, porque la matemática no es pues no se queda en el hecho mismo de llegar a resolver o tener una conjetura, sino hay que comunicarla, hay que elaborar, usar estrategias para ello, hay que usar un lenguaje simbólico, hay que argumentar, y todas estas capacidades nos sirven en general para la vida. Yo creo que ahí tenemos todos que comenzar a encontrarle sentido, primero como profesionales, porque no podemos enseñar, y a mí me da la impresión especialmente de lo que hemos podido ver en el auditorio, que habían 5, bueno, es más que impresión, es un dato, habían 5 profesores que levantaron la mano diciendo que eran de matemáticas. Y yo le decía acá a la colega, pregunta cuántos son de primaria, porque en la primaria no nos escapamos, ¿no? Entonces tendríamos que haber levantado la mano porque habemos más de matemáticas en todo caso. Entonces hay una necesidad de comenzar a mirar que estas competencias que pedimos en los chicos, en las chicas, tenemos que asumirlo también como un desafío propio de nuestra formación. Tratar de comenzar que los planes de formación no sean esos planes de formación abstractos, sino esos planes ubicados de las situaciones reales, ¿no? Yo voy a rescatar, partiendo de eso un poco lo que estamos en el Ministerio en realidad, este aprendizaje fundamental, estas capacidades, esto que han mencionado tanto Jorge como Mercedes, ¿no? Esta idea de la matemática pues no es en abstracto, no nos enfrentamos a los sujetos y nos paramos enfrente a hacer algo, ¿no? Tenemos que partir de esta centralidad en el estudiante. Eso pasa por reconocer las capacidades, hay diferentes capacidades, habilidades de nuestros chicos, hay que saber, y eso nos permite definir estrategias. No hay una sola forma, en un aula de 30 no funciona para todos lo mismo. Entonces sí creo que el tema de
enseñanza mirando la diversidad, porque la diversidad no tiene que ver solo con lo urbano o lo rural, la diversidad está en nuestras aulas. En un aula de 30 niños, en cualquiera de nuestras escuelas, la diversidad que vamos a encontrar nos da la oportunidad para poder justamente diversificar nuestras estrategias, ¿no? Entonces esta centralidad del estudiante es clave para reorientar nuestra práctica en enseñanza de las matemáticas. Luego lo otro, los escenarios, ¿no? Los escenarios reales. O sea, no es la matemática. Yo visitaba una escuela y le preguntaba a los niños, veía los cuadernos, ¿no? Y en una aula vi una cantidad de ejercicios de operaciones. Y en otra aula vi una maestra muy creativa que les había planteado a los chicos una actividad y era: pregúntale a tus papás a dónde van ¿qué te gustaría hacer con tus padres? Era la pregunta. Entonces cada uno ponía: me gustaría ir al Parque de las Leyendas, me gustaría ir al cine. Y luego era: trabaja con tus padres un pequeño presupuesto de lo que significaría realizar esta actividad. Entonces los chicos tenían en realidad un despliegue de capacidades, habían hecho uso de los números, ¿no? De las diferentes operaciones, habían hecho cálculos. Cuando revisé un cuaderno había un niño que había puesto, era que en Lima, un presupuesto de Cine Planet y un presupuesto de Cine Mar, ¿no? Y sabía cuál de los cines era el más barato y si valía la pena ver película 2D o 3D. Entonces, y no estoy hablando de niños de segundo grado. Entonces, en realidad, el tipo de actividad que planteaba la maestra era la desencadenante de una serie de procesos cognitivos, de análisis de apropiación, sumamente riquísimos, ¿no? Entonces, entre el cuaderno, con la suma de operaciones, ¿no? Y el cuaderno, que partía de una situación real, además que era desafiante, que lo motivaba, ¿no? Además a convencer a los padres que le lleven al cine, en este caso para este niño, era pues absolutamente riquísimo, ¿no? Entonces creo que esta idea de partir de los escenarios de aprendizaje reales es clave, así como los diferentes elementos que han puesto para la didáctica, ¿no? El uso del material concreto. No hay forma, y lo vemos ahora cuando también lo ha presentado muy bien acá nuestra colega, la asesora pedagógica, cómo vamos a partir de la manipulación, especialmente en los más pequeños, ¿no? Y en los más grandes no es que esté ajeno también, hay todo este tema de trabajar a partir de diferentes recursos, pero por ejemplo en el caso de la primaria hay todo este esfuerzo que se ha hecho de dotar de material educativo, material didáctico, base 10, la regleta, hay una serie de recursos que hay que usarlos y que nos llevan a generar aprendizajes, ¿no? Luego otro elemento que planteaban era el uso de material concreto, la ejercitación y el material. Además del material que hay en el ministerio, el propio material somos los propios sujetos, ¿no? Cuando había cómo trabajamos el tema de la seriación, por ejemplo, con nuestros propios estudiantes, haciendo uso del cuerpo, de los recursos, como han contado acá, que pueden facilitar las familias. En general, el tema del material, no hay excusas para no hacer una matemática que parta de justamente la manipulación y el uso de diferentes recursos, ¿no? Y yo terminaría indicando este asunto por el que partimos, que el éxito o fracaso en las matemáticas pasa mucho por las expectativas que tengan los docentes de los estudiantes, ¿no? Que lo decía muy bien la maestra Carmen, ¿no? Creo que eso es clave, las expectativas que tengamos, porque a veces enseñamos pensando que van a hacer lo mínimo o esto no lo van a poder hacer. Yo me quedé impresionada realmente con todo el trabajo que había hecho, por ejemplo, este niño de segundo grado respecto a su presupuesto, de dónde ir con sus padres el fin de semana, ¿no? Y creo que la maestra me decía que ella no imaginó todo lo que iba a desencadenar esta actividad. Entonces creo que sí vale ponernos como maestros cuáles son nuestras expectativas, ¿no? Y esas expectativas tienen que ser altas. Y también tenemos que tener altas expectativas respecto a nuestro propio desempeño. No basta con que nos lo digan, necesitamos comenzar a estudiar. Las matemáticas no llegan pues como decía, no llega con una varita mágica a los estudiantes y tampoco va a llegar con una varita mágica a nosotros. Entonces tiene que haber un esfuerzo serio, sostenido, de formación que pueda dar efectivamente el Ministerio de Educación, la DRE, la SUGELS, pero también de una vocación de estudio y de mejoramiento permanente, de profesionalización del propio docente, ¿no? Y todos los profesionales estamos en educación.
educación inicial y lo que efectivamente la práctica docente. Nos salimos sabiendo qué vamos a hacer exactamente en el aula, entonces ahí está el desafío de la formación. Yo quisiera, ya para cerrar, agradecer a la Dirección Regional, ¿no?, que genera este espacio de diálogo, de intercambio pedagógico, pone los temas que son el desafío que tenemos como gestión, y uno de ellos es que los chicos desarrollen capacidades, competencias principalmente en matemáticas, en comunicación, en ciencias y en ciudadanía. Los 4 aprendizajes fundamentales, estamos en ese compromiso, estamos y ahí coordinando con el Instituto Apoyo. Yo quiero agradecer también a Mercedes, pero nosotros la conocemos como Pucha, porque ella en realidad es parte de las personas que asesora el trabajo con el Ministerio de Educación, es parte del equipo consultivo que realmente de manera muy generosa comparte su experiencia y su tiempo, y así como el instituto mismo. Las rutas de aprendizaje en su momento han sido consultadas, dialogadas con ellos, porque creo que estamos en tiempos donde de lo que ya caminaron otros, hay que aprender, y en general esa tiene que ser una consigna de práctica de todos. Si hay un maestro que la sabe hacer mejor que yo, copiémonos. La innovación no llega así del aire, llega mirando, copiando. Entonces el Ministerio de Educación también está en esa línea. Matemática para Todos, con apoyo, es una experiencia que ya tiene años, está validada, y para nosotros como Ministerio de Educación es un referente, y creemos que es valioso y aporta significativamente para el aprendizaje de los niños en el Perú. Así que yo quiero agradecer a los colegas de apoyo, agradecer a la Dirección Regional que está en esta línea de trabajo conjunto y sacando también lo mejor que tienen los maestros y lo mejor que tienen las instituciones y el sector. Así que muchas gracias a todos. Agradecemos a Flor Pablo sus comentarios, y ya para terminar este bloque invitamos a Pucha y a Jorge a responder a modo de síntesis y de cierre de esta parte. Gracias. A modo de súper síntesis, porque está un poco difícil. Bueno, hay varias preguntas que se refieren a la coherencia entre el programa del Instituto de Apoyo, las rutas de aprendizaje, el sistema de resolución de problemas, y de verdad creo que es difícil que todos los recursos que tenemos para nuestro trabajo coincidan y estén perfectamente alineados. De hecho, no lo están, son todos insumos para nuestro trabajo, ¿no? El programa de Matemáticas para Todos se basa obviamente en la resolución de problemas. Cada sesión de aprendizaje parte con problemas, termina con problemas, eso está por descontado, ¿no? Las rutas de aprendizaje son producto del esfuerzo del Ministerio de Educación, donde han habido opiniones de diferentes actores, pero finalmente no son producto de ninguno de estos actores, o sea que tampoco están 100% alineados, pero en realidad sí hay una coherencia entre todos estos insumos con respecto